Esta es la práctica 1 del tercer bimestre. Eh, Ahora haremos la parte 1, que sería la polarización de transistor PNP. El paso 1 era capturar el circuito en Proteus, el cual ya está hecho. El paso 2 es girar el wiper del potenciómetro RV1 hasta su máxima posición, cerrar el interruptor 1 y 2 y medir la corriente E y la corriente I presentes en el circuito, que sería la corriente del emisor y del colector. El emisor sería este y el colector sería este. Iniciemos la simulación. El potenciómetro ya está hasta su máxima posición y la corriente sería 0.32 para, para el emisor y 0.32 para el colector. Ahora el paso 3 nos indica que con las mismas condiciones del paso 2, o sea, tal como está, anotemos los voltajes EB, que sería emisor con base, y voltaje de conector con base, y E con C, que sería emisor con colector. El voltaje de EB sería 0.67. El voltaje de CB sería menos 5.74 y el voltaje de CE sería 6.41. Ahora al paso 4, paramos la simulación, abrimos los interruptores, giramos el wiper del potenciómetro hasta su mínima posición. Luego cerramos los interruptores 1 y 2 y medimos la corriente que pasa en el emisor y el colector. Iniciamos la emulación. Nos daría en la corriente del emisor 7.38 y en la del colector 7.29. Ahora el paso 5, que con las mismas condiciones del paso 4, o sea, tal y como está aquí, hallamos los voltajes de EB, CB y CE. El voltaje de EB sería 0.76, el voltaje de CB menos 0.01 y el voltaje de CE sería 0. Menos, no, más 0.78. Ahora el paso 6, que sería abrir el interruptor 2 y anotar el valor de los voltajes de EB, CB y C y ¿sí? CB, EB y CB. Abrimos el interruptor 2. Y ahora se nos presentan los voltajes, que sería en el voltaje de EB sería 0.87, en el voltaje de CB sería 0.86, en el voltaje de CE sería 0.0. Y en el ahorita pasamos al paso 7, cerramos el interruptor 2 y anotamos los valores de los voltajes que se ven en el instrumento, que en EB sería 0.66, en CB sería menos 0.01 y en CE sería 0.78. Bien, ahora ahorita haremos la parte 2, que sería la polarización de transistor NPN. La cual nos dice que capturemos el siguiente circuito en Proteus, lo cual ya está hecho. Lo único que cambia es el transistor, que sería 2N3904, y luego el resto estaría igual. El paso 2 nos
pide que giremos el wiper del potenciómetro hasta su máxima posición con los interruptores cerrados y midamos la corriente de E y C. Ahora, como pueden ver, ahorita el transistor tiene la flechita hacia afuera, lo cual indica que esta vez aquí va a ser E y aquí va a ser C. Y pues la base sería aquí, esta sería B. Solo cambia las E y la C. Pide que midamos la corriente, el wiper ya está hasta el 100%, iniciamos la simulación y encontramos que la corriente de E es 6.36 y la corriente de C es 0.87. Luego nos pide el paso 3 que con las mismas condiciones del paso 2, o sea, tal y como está, que encontremos los voltajes de EB, CB, EC. EB, que sería este, menos 0.78, CB, que sería menos 0.76 y EC, que sería 0.02. Ahora en el paso 4 nos pide que abramos los interruptores y que midamos no, los interruptores, que abramos los interruptores y que giremos el wiper del potenciómetro hasta su misma posición. Y a continuación lo cerramos y medimos la corriente de E y C. Lo bajamos hasta su mínima posición. Cerramos los interruptores y la corriente en C, que sería colectivo, sería 6.40 y la corriente en emisor sería 6.44. Ahora el paso 6, el paso 5 nos pide que con las mismas condiciones del paso 4, o sea, tal y como está, anotemos los voltajes de EB, CB y CE. EB sería menos 0.72, S sería 0.86 y S sería 1.57. Ahora el paso 6 pide que abramos el interruptor 2 y que anotemos los voltajes, los mismos que nos pidieron anteriormente. EB sería menos 0.40, CB sería 1.50 y CE sería 1.90. Ahora al paso 7 nos pide que cerremos el interruptor y anotemos los pasos, el cual nos daría en EB sería menos 0.72, en CB sería 0.86 y CE sería 1.57. Bien, ahora pasamos seguimos en la serie 2 y pasamos a la parte 3 que sería región de corte y región de saturación, lo cual nos pide que copiamos el circuito que está en la hoja a Proteus, el cual ya está hecho, que contiene dos resistores, un transistor y un botón y un motor, con un amperímetro y un multímetro. Nos pregunta, cuando el transistor se encuentre en corte, puede ver que se puede ver como un circuito abierto. ¿Qué sucede con el motor y el voltaje? Iniciamos la simulación y como el botón no está presionado, está en circuito abierto prácticamente. Entonces no pasa corriente por el motor y por lo tanto el voltaje queda igual al de la fuente. Y en la pregunta B, cuando el transistor se encuentra en saturación, se puede ver como un circuito cerrado. ¿Qué sucede con el motor y el voltaje? Eh, cuando está en saturación, se comporta como un circuito cerrado, lo cual cuando presionamos el botón empieza a girar el motor de una forma lenta y corre corriente por las terminales del transistor. eh, También disminuye el voltaje. Bien, ahora pasaremos a la tercera parte de la serie 2 que sería amplificador. Este circuito es un amplificador con el transistor, que
Este transistor es NPN y pues lo que se nos pide es que a continuación copiemos el circuito que está en la hoja a Proteus, el cual ya está todo hecho. Y luego que configuremos el generador de señales y el osciloscopio para que nos genere estas ondas. Luego nos pregunta dos preguntas. La primera pregunta dice, comparando de la señal de entrada con la señal de salida, ¿está cambiado y se ha cambiado? Anótelo. Sí, se ha cambiado por las modificaciones que hemos hecho. Se puede ver que la onda de inicio es grande y la onda de salida es pequeña y en eso ha cambiado. Y ahorita la pregunta B, ¿la forma de onda sigue en fase o se ha desfasado? Es decir, donde antes estaba su máximo y ahora está su mínimo o viceversa. Pues se ha desfasado. ¿Por qué? Porque no son del mismo tamaño la onda y pues la de salida es más grande y la de... No, perdón, la de salida es más pequeña y la de entrada es más grande. Entonces sí se ha desfasado. Y pues esto sería todo de la práctica uno del tercer bimestre. Gracias.